Los Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 12. ¿Lo tiene? Dice así la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta tarde al pedir que Dios bendiga esta predicación, confiamos en el poder de la palabra de Dios. Y creo que nunca podrás exagerar demasiado con respecto a la importancia de la palabra de Dios, especialmente cuando es mi intención en esta noche tomar la palabra de Dios como un arma tanto ofensiva como defensiva, ¿verdad? Porque tanto la palabra de Dios es para combatir defensivamente, para que tú te defiendas a través de la palabra de Dios, porque tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y estas huestes, ¿cuántos saben que sí conocen el contenido de la palabra de Dios? Y pueden usar aún la palabra de Dios. Pero esta palabra de Dios la vamos a ver como en toda circunstancia tú la puedes usar como un arma defensiva u ofensiva, puesto que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Sabes que las espadas de dos filos eran, pues le sacaban un filo tan tremendo, ¿verdad? Y no solamente por un lado, pero por los dos lados, y la están comparando a lo que es la palabra de Dios, al poder que tiene la palabra de Dios. Muchas veces conocemos las cosas como cristianos, las conocemos de memoria, o por lo menos pensamos que las conocemos, porque a lo mejor si nos hacemos un examen, a lo mejor no nos funciona tan bien nuestra memoria como pensamos nosotros que las conocemos, pero a veces nos comportamos como niños en la escuela dominical. ¿Cuántos han tenido la experiencia de dar clases en la escuela dominical? O si no ha tenido la experiencia, a lo mejor ha estado en clases de la escuela dominical, o por lo menos ha escuchado algún maestro. Y si no tiene la experiencia, yo le invito que pase allá a los salones de arriba los miércoles o los domingos. Le aseguro que va a aprender muchísimo. Va a aprender cómo enseñar, pero también va a aprender mucho al recibir de los niños. Y muchas veces o casi siempre y en todos los lugares, cuando un niño comienza a escuchar la clase que va a recibir, especialmente si no conoce al maestro, o si el maestro no conoce muy bien a los alumnos, que sea un maestro nuevo, o que sea un programa nuevo, o bien que sean niños que han estado en la escuela dominical por tiempo. Y entonces cuando tú comienzas a decirles, hoy vamos a ver acerca de Goliat,
Eso ya me lo sé, ¿verdad? Hoy vamos a ver acerca del rey David. Ya no lo enseñaron, desde el año pasado ya nos enseñaron eso, ya no lo sabemos muy bien. Tal vez tengamos esta actitud en esta noche al ver este texto tan repetido y tan trillado de lo que es la palabra de Dios como un arma, y decimos, pero si eso ya me lo sé. Pero sabes que muchas veces en las circunstancias que pasamos en nuestra vida, se nos olvida a veces lo más básico. Y tal vez en esta noche haya algo muy básico en la circunstancia que puedes estar viviendo, que debes recordar, o por lo menos debes echar mano a lo que hoy vamos a ver. San Pablo y San Pedro muchas veces en sus cartas decían, no me voy a cansar de repetirles y volverles a repetir lo mismo, porque cuando necesitamos una cosa a veces no echamos mano de lo que ya hemos aprendido. Recuerdo cuando tenía ya unos años, en mi opinión, ministrando la palabra y viajando y enseñando, y de repente me encontré con una circunstancia que no era muy agradable para mi vida, y estaba compartiendo a una obrera en las misiones, y entonces estaba compartiéndole mi experiencia, y ella de una manera muy sencilla me dijo solamente, oye, ¿ya le diste gracias a Dios por esa situación por la que tú estás pasando? Oye, eso me lo habían enseñado en el primer mes de mi conversión. Cuando yo me convertí en el primer mes me dijeron que debíamos dar gracias en todas las cosas, y que el poder de la alabanza era tal que cambiaba las circunstancias, y cuando me sucedía alguna cosa de inmediato comenzaba a dar gracias, Señor, gracias por esta situación, porque yo sé que a pesar de esta situación hay algo que tú has preparado. Gracias, Señor, porque tú estás usando esta situación para mi vida, para prepararme, para transformarme, para enseñarme, para moldearme. Pero sin embargo, tantos años de estar, según yo, ya maduro en los caminos del Señor, de repente viene esta obrera en el Señor Jesucristo y me dice, oye, ¿ya diste gracias a Dios? Bueno, para un teólogo, como a veces pensamos que somos, decimos, oye, hasta la pregunta me ofende. ¿Cómo que si ya di gracias? ¿Cómo que lo más básico? Pero sabes que a veces lo más básico se nos olvida. Y lo que vamos a aprender en esta noche es algo muy básico, pero que nos va a servir y que lo vamos a grabar para que en cada circunstancia podamos utilizar la palabra de Dios como un arma ofensiva o defensiva, de acuerdo al caso. Dice Efesios capítulo 6, verso 17, y en esta noche creo que podemos tener la libertad para leer en voz alta los versículos, así que si alguien encuentra Efesios capítulo 6, verso 17, y si de pasadita alguien me hace favor de traerme un vaso con agua, se los agradecería mucho. Normalmente no tomo agua cuando comparto, pero ahora tengo sed, por favor. Efesios capítulo 6, verso 17, alguien lo tiene, por favor. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sabes que la palabra de Dios, San Pablo la está mencionando como un arma, como parte de la armadura que el Señor nos ha dado. El casco de la salvación, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos en esta noche trajeron su armadura? O a lo mejor la dejaron en la lavandería, ¿verdad? O la dejaron en la tintorería. Porque a veces se nos olvida
levantarnos, ponernos de pie en la mañana. Dije que iba a hablar de cosas básicas, pero muy importantes, tan importantes como lo es vestirnos, ¿verdad? ¿A quién se le olvidó vestirse para venir al servicio? Es algo muy básico, ni que estuviera demente, ¿verdad? Absolutamente no. Pero claro, en lo natural lo hacemos, comemos, nos vestimos, nos bañamos, nos limpiamos los dientes, ojalá que sí, pero en lo espiritual a veces se nos olvida. Nos levantamos y tenemos tanta prisa, ¿verdad?, que nos ocupamos de lo natural y a veces lo hacemos con tanta rapidez, ¿verdad?, que no nos ocupamos muy bien de lo natural y salimos con los pelos, ustedes pueden entender si no nos ocupamos muy bien, pero en lo espiritual, muchas gracias, en lo espiritual muchas veces sí nos olvidamos de ponernos la armadura. ¿Por qué no hacemos una revisión primero acerca de la armadura? Voy a enfocar toda mi enseñanza, se los prometo, en la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero ¿por qué no revisamos la armadura? ¿Cuántos de ustedes saben que todos los días hay que revisar nuestra armadura? Porque a veces puede ser que la trajimos un día y en la noche que nos fuimos a dormir se nos olvidó ponérnosla en la mañana siguiente, porque la armadura es para todos los días. ¿Cuántos saben que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad? Y las huestes espirituales de maldad no se toman vacaciones. O si se las toman, yo pienso que viene un relevo, porque siempre hay luchas espirituales, ¿verdad? Siempre hay luchas espirituales. Todos los días. No hay ni un día en el año que te vayan a dejar en paz, porque siempre vas a tener luchas espirituales. ¿Y cómo vas a hacerle frente si no traes puesta tu armadura espiritual? Así que vamos a darle una revisadita. Vamos a comenzar con lo primero, porque lo primero que hay que revisar es el cinturón de la verdad. Si tú no traes cinturón, y bueno, la armadura no creas que es tan ajustada como un pantalón, ¿verdad? A veces los pantalones no requieren cinturones, ¿verdad? Aunque es común traer un cinturón, pero la armadura sí. Si tú no te pones cinturón, pues entonces se te va a caer todo lo demás, ¿verdad? Las otras partes de la armadura son sostenidas por un cinturón. El cinturón se llama la verdad. La verdad. Yo quiero saber si tú traes colocada la verdad. No me digas que sí, amén, gloria a Dios, pero vamos a revisar si de verdad traemos colocado el cinturón de la verdad. Si durante este día continuamos con el cinturón de la verdad. ¿Cómo hemos estado viviendo últimamente este día, para no ser tan exagerado? Este día nada más. ¿Cómo hemos vivido este día? ¿Cómo nos levantamos? ¿Estamos viviendo conforme la verdad? O todavía, a lo mejor, ¿verdad? Nada más lo digo por tanteo, pero a lo mejor algún cristiano por aquí congregado usa todavía de vez en cuando alguna mentirita, tal vez piadosa, tal vez blanca, pero no deja de ser mentira. Y si tú usas de mentira para vivir, eso quiere decir que no traes colocado el cinturón de la verdad. ¿Sabes que es tan fácil mentir? Hay mentiras muy fáciles, muy leves. Tal vez tú digas, es que no hace nada, no hace daño, ¿verdad? El que tú estés en un lugar y de repente suena el teléfono y les dice, díganles que no estoy. Bueno, primero estás haciendo mentira a una persona que sí sabe que tú estás, y tú mismo sabes que sí estás, pero estás diciendo que no estás. O sea, son mentiras pequeñas, ¿verdad? Pero tal vez pueden ser mentiras un poco más grandes. Tal vez pueden ser mentiras porque tú dices que estás caminando en la luz y gloria a Dios, guerra contra Lucifer, pero a lo mejor estás caminando en mentira
A lo mejor estás caminando en tinieblas. A lo mejor hay obscuridad en tu vida y hay pecado en tu vida. Eso es no andar con el cinturón de la verdad. Y sabes una cosa, si tú tratas de enfrentarte al enemigo con tus armas carnales, jamás lo podrás vencer. Nunca. Si tú tratas de vencer al enemigo con las armas satánicas, nunca podrás vencer al enemigo. Al enemigo se le vencen con las armas espirituales y poderosas de Dios. Y una arma espiritual y poderosa es el cinturón de la verdad. Dite a ti mismo, mí mismo, ¿ando caminando en la verdad o ando caminando en la media verdad? Deja de decirte una cosa, caminar en media verdad es caminar en mentira. No es caminar en media verdad. Para el Señor no hay media verdad. O caminas bien en verdad, o caminas mal, caminas en mentira. Y si quieres comenzar con lo primero, aún a usar después la palabra de Dios, es una espada. Claro, estás llamado a tener la espada en tu mano. Pero no me digas que un soldado va solamente con la espada, sin armadura, ¿verdad? Que va así en pants y todo a la batalla. No, ¿verdad? Va armado, no solamente con la espada, va con el cinturón de la verdad. Número 2, revisa a ver si lo traes. Bueno, estoy advirtiendo, si no lo traes, ¿qué quiere decir? Que necesitamos echar mano de eso. Una buena noticia, no necesitas esperar hasta después del servicio para ir a la lavandería por tu cinturón de la verdad. Ahorita, en este mismo momento, puedes hacer la decisión de vivir en la verdad. Antes de ser cristianos, ¿cuántos eran mentirosillos? O mentirosones, engañadores, astutos, que usaban de la astucia y de la mentira para poder sobrevivir en este mundo de maldad, pero usando también de maldad, ¿verdad? Porque la mentira es una maldad. Entonces, es una decisión, es un hecho, un acto decisivo en tu vida. Renuncio a la mentira y tomo la verdad. Renuncio a la mentira y tomo la verdad. La Escritura decía a una de las iglesias, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. A otro le decía, sí, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, etcétera, pero has dejado tu primer amor. Y si has dejado tu primer amor, no estás caminando en verdad, no estás caminando en integridad. Otro pensaba mentiras de sí mismo. Yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, pobre, ciego, desventurado y desnudo, porque sin cinturón no vas a poder vivir ni un solo día más, porque nos va a ir mal. A los tibios el Señor los vomita de su presencia. Entonces vamos a ir a la segunda parte de la armadura, que también está en Efesios ahí, y es la coraza de la justicia. La coraza de la justicia. Muchos no entienden lo que quiere decir la coraza de la justicia y por esa razón andan siempre sin la coraza de justicia. Andan muy acinturonados, ¿verdad? O sea, se han puesto el cinturón de la verdad, pero no saben lo que es traer la coraza de justicia. ¿Qué quiere decir que tengas la coraza de justicia? En este mismo momento podemos checar si la traemos o no la traemos. La coraza de justicia es la protección que Dios te ha dado en contra de los dardos del enemigo y de las mentiras del enemigo y de las armas del enemigo a tu corazón. Es la protección que Dios te ha dado porque tú has sido justo y has recibido justicia de parte de Dios. En otras palabras, la coraza de justicia es tu limpieza de corazón, tu vida santa, justa, pura,
que por tus propias fuerzas y mis propias fuerzas no la podemos tener, solamente a través de la sangre de Cristo. Quiero preguntarte si tú traes puesta la coraza de justicia. Es muy fácil constatar si la traes puesta o no, ¿verdad? Si tú cierras los ojos, no necesitas cerrarlos, pero los cerramos, no creas que para concentrarnos, porque no es algo mental. Los cerramos para no distraernos, porque a veces cuando los abrimos estamos aplicando las verdades a las demás personas y no a nosotros. Entonces, cuando tú cierras tus ojos y tú te ubicas en la presencia de Dios, dime, ¿cómo te sientes delante de Dios? ¿Te sientes libre, tranquilo, con paz, sin pena, sin la vergüenza de haber fallado, de haber pecado, limpio, santo? ¿O te sientes miserable, rata inmunda, porquería, pero qué haces tú aquí hablando y viviendo como cristiano? ¿Sabe? Eso es no traer la coraza de justicia. Si tú te sientes culpable, si tú has fallado al Señor y no has arreglado ese asunto con el Señor, eso quiere decir que no traes la coraza de justicia. Y sabes que eso es peligrosísimo en el espíritu. Te voy a decir por qué. Porque si no traes la coraza de justicia, estás desprotegido de corazón. Y dice Proverbios, de todas las cosas guardadas, de todas las cosas cuidadas, de todas las cosas protegidas, guarda tu corazón, protege tu corazón, porque de él mana la vida. Y si tú no andas protegido de corazón, dice Jeremías, engañoso y perverso es el corazón carnal, más que todas las cosas. ¿Sabes que si no traes la coraza de justicia, tu propio corazón te puede engañar? Y ese no es ninguna canción. O sea, tu corazón te va a engañar. Tu corazón te va a engañar. ¿Por qué? Porque no traes la coraza de justicia y te vas a guiar según tus sentimientos. Y cuando tú ves a un hermano, te vas a guiar según tus sentimientos. Si son sentimientos de rechazo, si son sentimientos de coraje, si son sentimientos de tristeza, de desesperación, de angustia, de soledad, sentimientos negativos que normalmente eso siente el corazón carnal, vas a ser guiado a lo que tu corazón carnal está sintiendo y vas a ser engañado por no traer la coraza de justicia. Es muy fácil colocarte la coraza de justicia, tampoco tienes que esperar a que termine el servicio para ir a la lavandería por la coraza de justicia. La coraza de justicia se coloca simplemente haciendo confesión a Dios de tus pecados y arrepintiéndote verdaderamente. Arrepintiéndote quiere decir que das una vuelta de 180 grados con respecto del camino incorrecto hacia el camino correcto. Estás caminando incorrectamente, da una vuelta total en contra de lo malo y sigue lo bueno. Eso es el verdadero arrepentimiento. Y confiesa tu pecado. Cualquier falla, cualquier error que hubieras cometido, cualquier pecado, cualquier palabra que se te hubiera, ¿cómo se dice? Que se te hubiera saltado. Porque a veces te puedes ofuscar, ¿verdad? Y a lo mejor algún sapo salió que no querías que saliera, pero salió. ¿Sabes una cosa? Eso es una mancha para tu vestidura. Ira, gritería, maledicencia, chismes, celos, ira, discordias, disensiones, malignidades, cosas semejantes a esas, manchan tu vestidura y necesitas traer una coraza de justicia, una protección espiritual. Si no andas protegido espiritualmente, entonces estás a merced del enemigo y no puedes embatir la lucha, la defensa, la batalla ofensiva, aún si vamos a hablar al final de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Necesitas traer colocadas estas partes de la armadura espiritual.
¿Qué otra parte de la armadura espiritual? El calzado es el apresto del Evangelio de la paz. Es que tú estés compartiendo las buenas nuevas, que tú estés hablando conforme las buenas nuevas de salvación. Es traer el casco de la salvación pensando adecuadamente, que se te viene un pensamiento que no pertenece al Señor. ¿Cuántos pueden identificar pensamientos que no pertenecen al plan de Dios? Levante su mano, sí. Si de repente cruza algún ave de rapiña por ahí por tu mente y hey, ese no pertenece al jardín del Señor. ¿Cuántos pueden identificar? Porque si no podemos identificar algunos pensamientos, hay pensamientos que vienen de ti mismo, de tu carnalidad o tu raciocinio o tu mente natural, tienes que identificarlos, porque no porque vengan de ti quiere decir que son los pensamientos que agradan a Dios. ¿Cuántos saben que hay pensamientos que van a agradar a Dios y hay pensamientos que desagradan a Dios? ¿Qué vas a hacer con esos pensamientos que desagradan a Dios? Echarlos a un lado y colocarte el casco de salvación. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de pensar, en esto pensar. Pero no, la mente carnal es muy testaruda, especialmente cuando no traes colocado el casco de la salvación. Esa es la diferencia entre traer el casco de la salvación y no traer el casco de la salvación. Puedes tener una mente obsesiva con algo. ¿Qué es obsesión? Es un enfoque repetitivo a algo o de algo. Esa es una obsesión. Cuando tú no tienes el casco de la salvación, que no estás pensando adecuadamente, entonces estás obsesionado con otros pensamientos. Muchos de estos pensamientos no vienen de Dios. Algunos vienen del enemigo, pero no le eches la culpa al pobre diablo. El diablo tiene mucha culpa, pero tú mismo también tienes culpa. Tu mente carnal y tu carne tiene culpa, así dice Santiago. Son las pasiones que están combatiendo en tus miembros las que traen pensamientos. Y la diferencia o lo que puedes identificar si traes tu casco de salvación o no es qué tipo de pensamiento tú estás pensando. Haz una lista durante el día, haz un experimento. Se llama, bueno, es como una copia de un programa, ¿verdad? Pero me van a perdonar si uso esa copia, pero ese sistema se llama Te Caché. Pero te cachaste a ti mismo, o sea, de eso se trata, de que tú te caches a ti mismo. ¿En qué onda andas? ¿En qué andas pensando? Y que de verdad tú te caches. Esto es lo que dice San Pablo: cuídate a ti mismo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina que enseñas. ¿Sabes de quién te tienes que cuidar más? No de Satanás, no de los demás. Te tienes que cuidar de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Entonces dile a ti mismo: mí mismo aguas, porque te voy a cachar. Aguas, ¿verdad? Porque voy a cacharte en qué andas pensando. ¿Sabes que en un día determinado, puede ser el día de mañana, desde que te levantas, dejas que transcurra algún tiempo y ponte alguna señal, ¿verdad? Algún hilo rojo, alguna señal en tu cuerpo, y cuando lo veas, a ver, ¿qué estaba pensando? ¿Qué es lo que estaba pensando hace rato? Y luego sigue el día y te cachas otra vez. ¿Qué estaba pensando? ¿Sabes qué dice la Escritura? Tal es su pensamiento, tal es él. Tal es su pensamiento, tal es él. Si continuamente tú estás pensando en eso
y aparentemente piensas que traes el casco de la salvación, realmente lo que tú estás haciendo en el mundo es que eres tan saludador al mundo que te quitas el casco de salvación para saludar, ¿verdad? Y ves algo del mundo y te lo quitas y saludas al mundo, ¿verdad? Y te lo vuelves a poner y te lo vuelves a quitar. Ten cuidado, porque todo comienza por un pensamiento. Y eso es muy importante, eso es parte de tu armadura. La última que vamos a ver, y vamos a ver 4 principios de la palabra de Dios. Vamos a ver el primero. 2 Corintios capítulo 3, verso 6. 2 Corintios 3, 6. Alguien que lo lea, por favor. Es con el Espíritu. Debemos hablar la palabra de Dios con el Espíritu. Porque si tú no la hablas guiado por el Espíritu Santo, tú puedes usar la palabra de Dios para matar. Porque la letra sin el Espíritu mata, mas con el Espíritu vivifica. ¿Cuántos saben que podemos usar la palabra de Dios para golpear a alguien? ¿Verdad? Volteas con alguien y le dices: los mentirosos no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Los mentirosos se irán al lago de fuego. Bueno, sí estás usando la palabra de Dios, pero estás matando, ¿verdad? Estás matando. O como aquella señora, ¿verdad?, que a veces contamos que estaba pidiendo la parada al chofer, la parada del camión, y el chofer se pasó de la calle. Ella volvió a timbrar y se pasó otra cuadra y volvió a timbrar y se pasó 4 cuadras. Así que ya hubieras visto a la hermanita tan bendecida después de 4 cuadras. Cuando se baja, voltea con el chofer y cristianamente le dice: que el Señor le rebendiga. Pero su intención era otra cosa, ¿verdad? No era de bendición. O sea, estás usando la espada del Espíritu mal. Y de 2 filos. Y la puedes usar para bendición, la puedes usar para edificar o la puedes usar para matar. Entonces el primer principio es que si vas a usar la espada del Espíritu, debe ser guiada por el Espíritu Santo. Si tú usas la palabra de Dios sin el Espíritu Santo, lo que va a ser atar, esclavizar, matar, golpear a alguien con la palabra de Dios. Y el Señor no nos ha mandado a hacer eso. Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. ¿Qué es lo que dice? ¿Alguien lo tiene? Juan capítulo 6, verso 63. ¿De qué manera hablaba la palabra del Señor Jesucristo? Por el Espíritu. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Amén. No siempre la palabra de Dios sale con el Espíritu de Dios, guiada por el Espíritu de Dios. Cuando el mismo enemigo combatió a Jesucristo con la palabra de Dios, ¿qué fue lo que el enemigo le dijo? Si eres hijo de Dios, arrójate abajo del pináculo del templo, dice, porque escrito está que a sus ángeles mandará para que te guarden y tu pie no tropiece. Está usando la palabra de Dios sin el Espíritu. No uses esa espada, porque esa espada es poderosa, pero no la uses sin el Espíritu, porque la letra sin el Espíritu mata, pero con el Espíritu vivifica, da vida. Cuando tú compartes la palabra de Dios guiado con el Espíritu Santo a una persona, lo va a edificar.
Pero si con la misma palabra de Dios tú golpeas a alguien o tú matas a alguien, entonces le estás usando mal. Número 2, principio número 2, acerca de la palabra. La palabra de Dios debe estar acompañada con fe. Con fe. La palabra de Dios debe estar acompañada con fe. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 2, nuevamente. ¿Quién la tiene? Hebreos 4, verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? De fe en las que la oyeron. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces el segundo principio acerca de la palabra de Dios es que debemos usar la palabra de Dios acompañada con fe. Amén. Romanos capítulo 3, versículo 4, dice de esta manera. Si tú lo encuentras primero, por favor, lo lees en voz alta. Romanos 3, verso 4. A ver, Romanos 3. Eso quiere decir que la palabra de Dios es verdad y que nosotros debemos hablar conforme a la verdad. Pero ten cuidado y no te engañes a ti mismo diciendo que lo que estás diciendo es verdad, pero no está guiado por el Espíritu Santo y estás golpeando o estás matando a alguien a través de esa palabra de Dios. Hay un principio que dice, la verdad sin amor mata. El amor sin la verdad es hipocresía, pero la verdad con amor edifica. Entonces esa verdad que tú hablas conforme a la palabra de Dios debe ser guiada por el Espíritu Santo y debe estar acompañada de fe. Número 3. La palabra de Dios es un instrumento. Pon mucha atención aquí porque muchos pierden este principio tan básico y tan poderoso de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es un instrumento de la misma creación. Es un instrumento de la misma creatividad divina. Cuando Dios lanza o expresa su palabra, es una herramienta para crear algo que en ocasiones no hay. Una sanidad, un milagro que se requiere, una necesidad que debe ser suplida, un ataque que necesita ser confrontado y lo vas a confrontar con la palabra de Dios. Es un instrumento de la misma creatividad de Dios. Dice Génesis capítulo 1 versículo 3, y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Versículo 7, e hizo también la expansión, y separó las aguas que estaban de debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, ¿y qué más? Y fue así. ¿Sabes que todo lo que Dios dijo, así fue? Todo. No hubo una sola cosa que la palabra de Dios no hubiera expresado, que no hubiera sucedido nada. Imagínate que de repente Él dijo, produzca la tierra hierba verde, y no pasará nada.
Dije que produzca la tierra hierba verde y no pasará nada. Que dije que produzca la tierra hierba verde. Nunca sucedió así, ¿verdad? Con Dios, aquello que Él dijo, Él lo hizo. Así dice Isaías, que la palabra de Dios que sale de la boca de Dios no volverá a Él vacía, sin hacer aquello para lo cual fue enviada. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es creativa, pero la palabra de Dios tiene que ir acompañada del Espíritu de Dios que da vida y tiene que ir acompañada de fe. Amén. Número 4. La palabra de Dios es verdadera cuando Él habla y es verdadera cuando nosotros la hablamos también. ¿Cuántos saben eso? Si Dios mismo está diciendo su palabra, eso es verdadero. Pero si tú eres canal de la palabra de Dios, eso que tú estás diciendo también es verdadero. Dios va a respaldar siempre su palabra. Jeremías capítulo 5, versículo 4, es la penúltima cita que vamos a leer. Jeremías capítulo 5, versículo 4. Versículo 14, perdón. Jeremías 5, verso 14. ¿Lo tiene? Dice: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. ¿Por qué razón el pueblo de Israel fue puesto por leña y por qué razón las palabras de Jeremías fueron fuego? Porque no eran las palabras de Jeremías, eran las palabras de Dios en Jeremías. Si tú hablas tus propias palabras, no porque hables tus propias palabras, aunque sean poderosas las palabras por sí mismas, porque las palabras son poderosas, Dios ha dado poder en sí mismo en las palabras, pero no porque tú hables tus propias palabras quiere decir que van a tener el resultado de la palabra que solamente tiene Dios. Pero cuando tú hables las palabras de Dios, vas a ver el mismo resultado. Amén. Hebreos capítulo 13, versículo 5 y 6. Hebreos 13, verso 5 y 6. ¿Cuántos saben que la vida y el poder son eternos? La vida y el poder son eternos. La vida de Dios y el poder de Dios. Y nada tiene que ver con tu vaso frágil que eres tú mismo. Tú eres como un vaso frágil, pero si tú tienes esa vida y ese poder eterno de Dios, cuando tú expreses esas palabras de Dios con el Espíritu de Dios, con fe, van a ser poder en tu vida. Amén. Y pueden ser un instrumento de la misma creatividad. ¿Cuántos saben que hay milagros que pueden ser llamados milagros creativos? Que no había aquello en ese momento y de repente a causa de la oración fue algo creativo. Hebreos 13, alguien lo tiene, versículos 5 y 6. Vamos a hacer un experimento aquí en la conclusión. Fíjate qué poder tan grande. Pon mucha atención, porque depende de lo que Dios dice y de lo que tú y yo podemos decir por causa de lo que Dios dijo.
¿Me explico? Cuando Dios dice algo, que Dios lo dice y su palabra es verdad, tú lo puedes tomar y puedes decir confiadamente aquello que está basado en lo que Dios dice y tú puedes esperar resultados. ¿Por qué? No porque tú lo estás diciendo, pero porque Dios lo dice. Amén. Fíjate lo que dice verso 5 y verso 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te ¿Qué es lo que Dios dijo? Él lo dijo. ¿Cuántos creen en esa palabra? Él lo dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos saben que esta palabra se puede aplicar para el día de hoy? Para las necesidades de hoy, para las aflicciones del tiempo presente, para las angustias de hoy, para los afanes de hoy. Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Y sabes lo que dice el verso siguiente? De manera, o por lo tanto, o por esa razón, porque Dios dijo, no te dejaré y te desampararé, por eso yo puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yo puedo decir confiadamente eso. ¿Por qué? Porque yo conozco lo que Dios dijo. Si Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé, por lo tanto, yo puedo confesar confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Amén. Dios ha dicho, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Por tanto, podemos decir confiadamente, sal de ese hombre, espíritu inmundo. ¿Me explico? Porque Él ha dicho que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Por eso, porque Dios ha dicho eso, yo puedo decir confiadamente, si yo veo un hombre en opresión o atado, yo lo puedo desatar en el nombre de Jesús, y yo puedo decir, sal de ese hombre, o de esa mujer, o de esa situación, espíritu inmundo. Porque yo estoy confiado lo que Dios ha dicho. Todo lo que yo ate aquí en la tierra, el Señor lo va a considerar atado en los cielos. Me estoy explicando. Dios ha dicho, la paz os dejo, mi paz os doy. Así dice Juan 14:27. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. De manera que puedo decir confiadamente, porque Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, la paz del Señor está conmigo. Me estoy explicando. Basado en lo que Dios ha dicho, entonces tú puedes decir confiadamente, puedes expresar confiadamente aquello que Dios ha dicho. No importa cuál sea la fragilidad que tu vaso humano puede tener. Tú vas a ver resultados si esa palabra de Dios la vas a usar a través del Espíritu Santo para dar vida, si esa palabra de Dios la vas a acompañar con fe, esa palabra de Dios puede ser creativa, y cuando Dios está hablando algo y tú lo hablas, es como si Dios lo estuviera hablando. Amén. Vamos a ponernos de pie. Un experimento práctico, y es una práctica de lo que hemos visto de la palabra de Dios. Si tú practicas lo que ves en la palabra de Dios, lo vas a aprender mejor. Y vamos a hacer esto. Mira, voltea con una persona que está a tu lado y pregúntale primero alguna necesidad que tenga esa persona, o algo que quisiera que Dios hiciera. Pregúntale, de verdad, con confianza. Y una vez que ya le hayas preguntado y ya te haya dicho, tú también le puedes decir, mira, yo tengo este problema, yo tengo esta necesidad, y yo quiero que tú apliques la palabra de Dios en ese problema o esa necesidad. Puede ser un apuro,
puede ser una angustia, puede ser un problema, puede ser un daño físico o del corazón. A ver, ¿cuántos ya le preguntaron y cuántos ya dijeron? Si no, vamos a dar un tiempo, esto es importante.